Buenas tardes, Evelyn. ¿Me escucha usted? Sí, Doc, se le escucha. ¿Podría hacerme recuerdo qué fue lo último que vimos, por favor? O alguno de los presentes, si me puede decir qué fue lo último que vimos. Diagnóstico de neuroimagen. ¿Esto en relación a demencias? Sí. Ok. Acá. De acuerdo. Bueno, entonces, continuando con el tema. Previo, me estaba olvidando. Por favor, si tienen alguna duda en relación al examen, les he subido el video de la revisión, pero si hay alguna cosa que no haya quedado clara, me podrían decir ahora. ¿O todo está claro? ¿No hay dudas? Por favor, revisen que su nota, la nota que está en el PDF que les subí al principio, coincida con la nota que está en el formulario A5. Recuerden que la nota oficial es la que está en el A5, no en el PDF. Entonces revisen que haya coincidencia entre una y otra, por favor. A veces cuando hay dos personas que tienen el mismo apellido, se intercambian los valores o por algún motivo alguno no dio el examen o hay alguien que dio el examen y no estaba en la lista, entonces eso puede hacer variar las cifras en el A5. Entonces, todo eso, por favor, háganmelo notar. Revisen, ¿ya? Supongo que la doctora Guerra subirá las notas ya al CIU en esta semana, entonces eh, estén seguros de que sus notas están bien. Bueno, entonces continuando con el, el avance, ¿con qué se puede confundir una demencia? Bueno, primero lo hemos visto al principio de la anterior clase con un envejecimiento normal, ¿no? Recuerden que entre la demencia y el envejecimiento normal, una diferencia importantísima es que en la demencia la persona pierde su autonomía. No puede hacer cosas por sí misma, ¿no? Requiere que otras personas le ayuden. Y existen por lo menos dos o más déficits en los dominios cognitivos que ya les había mencionado previamente. En cambio, en el envejecimiento normal, si bien puede haber quejas subjetivas de que la memoria no va muy bien, de ninguna manera estas dificultades en la memoria producen menoscabo en la vida cotidiana. Un señalamiento importante es de que por favor no utilicen nunca el término demencia senil. Todavía se maneja esta terminología entre algunos colegas y es un término que no, que es poco afortunado en el sentido de que da a entender que la demencia está ocasionada por la senilidad, es decir, por el envejecimiento. Eso significa senil. El problema de esto es que cuando a un adulto mayor se le etiqueta con este término, muchas veces se deja de investigar por qué esta persona tiene un deterioro cognitivo. Puede ser que la persona tenga diabetes, tenga presión, hipertensión arterial, que tenga dislipidemia, que tenga hipotiroidismo, que tenga déficit de vitamina B12, pero como ya se le puso el término demencia senil, entonces pues los colegas, entre comillas, ¿no? Se lavan las manos y dicen, bueno, ya es eso y punto.
y como no se hace nada para diagnosticar la causa de esta demencia o de este deterioro, podría ser que las verdaderas causas, las subyacentes al deterioro, sigan avanzando y por lo tanto la demencia también vaya empeorando. Entonces, este término no se debería utilizar más. Si ustedes van a colocar el diagnóstico de demencia, siempre coloquen la causa. Demencia por enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, demencia post-TEC, demencia secundaria a déficit de vitamina B12, demencia secundaria a alcoholismo, demencia secundaria a abuso o dependencia a benzodiazepinas. Si no saben la causa, entonces pueden colocar directamente demencia de causa a determinar o síndrome de deterioro en estudio. También se puede colocar así. Pero demencia senil, por favor, no. También se puede confundir la demencia con un trastorno depresivo, es decir, con la pseudodemencia depresiva. Les había mencionado que en adultos mayores deprimidos pueden aparecer dificultades en la memoria. Una pauta muy útil para poder diferenciar una pseudodemencia depresiva de una verdadera depresión es que en la pseudodemencia depresiva se mantiene el juicio de que se están teniendo problemas con la memoria. En cambio, una persona con demencia suele perder este juicio. Es como en el caso de Hernando, que le subí ya la anterior vez. Hernando está a todas luces demenciado, pero cuando yo le pregunto cómo anda la mente en general, él me dice que todo está bien, a pesar de que tiene tan terribles fallas de memoria. En cambio, una persona con pseudodemencia depresiva suele decir, no sé qué tengo, doctor, no me acuerdo de las cosas, mi memoria está fallando, debo tener demencia o me está dando Alzheimer. ¿Sí? Entonces, cuando la persona tiene este tipo de quejas, es un poco más probable que su problema sea más bien de tipo depresivo. Por otro lado, la demencia se puede confundir con alteraciones cognitivas leves, es decir, problemas que tiene la persona en los dominios cognitivos, pero que no son tan graves como para poder justificar el diagnóstico de demencia. Este tipo de alteraciones se pueden dar en personas, por ejemplo, que han tenido TECs o que están utilizando algún tipo de medicamento, generalmente de tipo depresor, y que disminuye alguna de estas capacidades cognitivas. Por ejemplo, personas que están utilizando benzodiazepinas o medicamentos para la epilepsia o medicamentos em, para el dolor, por ejemplo, opioides, pueden tener esta sintomatología. También la demencia se debe diferenciar de la discapacidad intelectual, la leve o la moderada. Recuerden que la discapacidad intelectual ocurre en personas que antes de los 18 años tuvieron alguna lesión, algún daño en el cerebro y su capacidad intelectual nunca se terminó de desarrollar completamente. Entonces, antes de los 18 años se puede evidenciar este déficit cognitivo, ¿no? En cambio, en la demencia ocurre en personas que tenían totalmente desarrollada su capacidad cognitiva y después de los 18 años, por algún motivo, que ya vimos en la clase anterior las causas, esta capacidad cognitiva disminuye. El delirium también es un otro diagnóstico diferencial que se debe hacer con la demencia. Ustedes podrían decir, ay, pero doctor, es tan sencillo hacer la diferencia entre delirium y demencia. El delirium es un cuadro de larga data, se deben esperar 6 o más meses para hacer el diagnóstico, porque durante ese tiempo o más deberán hacerse evidentes los síntomas o signos de la demencia. En cambio, en el delirium, pues los síntomas aparecen en horas. Pero puede ocurrir que ustedes atiendan a una persona, por ejemplo, a un adulto mayor, y del cual no tengan ustedes
datos de su funcionamiento previo. Y durante las entrevistas, esta persona pues tenga un deterioro cognitivo evidente. Entonces, podría ocurrir que les sea difícil a ustedes determinar si ese deterioro será por una demencia o será por un delirium. Una manera bastante práctica de poder hacer la diferenciación entre uno y otro es a través de la solicitud de un electroencefalograma. Una persona con delirium tendrá un trazado lentificado de las ondas cerebrales. En cambio, en la demencia este fenómeno no ocurre. No olviden que también existen personas que pueden simular demencia para justificar, no sé, un crimen, para obtener algún rédito, ¿no? Algún beneficio. Recuerden que en la simulación el beneficio es secundario. En cambio, hay otras personas que también pueden manifestar síntomas de demencia, pero en el caso de las personas con trastorno facticio, es el deseo de obtener la atención del personal de salud, la motivación más importante. Entonces se dice acá que la motivación es primaria, en cambio aquí secundaria. Puede haber déficit cognitivo cuando la persona se intoxica por algún tipo de sustancias o también cuando tiene abstinencia. Esto ocurre, por ejemplo, en personas que han estado utilizando estimulantes y que súbitamente han suspendido su uso. Por ejemplo, personas que utilizan cocaína. Y finalmente, la demencia se podría confundir también con esquizofrenia. Recuerden que la esquizofrenia es un trastorno mental crónico. Hay esquizofrenias que tienen síntomas negativos y que pueden parecerse a la demencia. Es de estas personas que tienen, por ejemplo, abulia, anedonia, que se aíslan, que tienen un aplanamiento afectivo, cuyo discurso se empobrece. Entonces, en esas personas se podría confundir con un cuadro demencial. En cuanto a algunos tipos específicos de demencia, importante señalar como primer ejemplo a la enfermedad de Alzheimer. Esta es una enfermedad primaria, degenerativa cerebral primaria. No se conoce exactamente la causa, sí se sabe que estadísticamente es la primera causa de demencia a nivel mundial. Y una de las características clínicas de esta enfermedad es que su progresión es lenta, pero constante. Si esta fuera la representación gráfica de las funciones cognitivas, el curso sería así. ¿De acuerdo? Esta es una enfermedad que generalmente afecta a las neuronas de ciertas áreas corticales más que otras. Generalmente afecta a la corteza cerebral entorrinal, al hipocampo, a las cortezas de asociación temporal, frontal y parietales, y también puede afectar a los núcleos del tronco. En general, la afectación es mucho más severa en los lóbulos temporales y cuando la corteza cerebral se adelgaza debido a la pérdida neuronal, a la muerte neuronal, puede ocurrir un fenómeno parecido a este, pero por dentro, a nivel de los ventrículos. Bueno, para empezar, acá tienen ustedes un cerebro muy normal, por lo menos en los lóbulos parietal, temporal y occipital. Parecería que hubiera cierta atrofia cortical frontal aquí. Por lo menos esa es la impresión que da esta imagen. Si ustedes se fijan, estas cisuras están un poco más anchas que estas. Acá, pues, la atrofia cortical es muy evidente, ¿no? Vean el espacio en las cisuras está muy, muy, muy ensanchado. Pero este fenómeno también puede evidenciarse en cortes tomográficos a nivel de los ventrículos.
Los ventrículos de un cerebro así atrofiado suelen estar más grandes, no porque haya un aumento del líquido cefalorraquídeo o un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, es que es un fenómeno compensatorio a la atrofia de la corteza cerebral. A ese tipo de hidrocefalia se le llama hidrocefalia ex vacuo. Como dije previamente, el inicio de la demencia por enfermedad de Alzheimer es insidioso, la progresión es lenta y se reconocen dos tipos de demencia por enfermedad de Alzheimer em, de acuerdo a el inicio del cuadro de la enfermedad. Uno es la demencia precoz, que ocurre en personas cuya sintomatología aparece antes de los 65 años. Y el otro tipo de demencia por enfermedad de Alzheimer es la demencia tardía, que ocurre en personas cuyos síntomas inician después de los 65 años. La diferencia entre ambos es que en las personas con demencia por enfermedad de Alzheimer precoz, el deterioro cognitivo es más rápido y afecta a todos los dominios cognitivos por igual. Es decir, en general, tiene peor pronóstico. Se sabe que este tipo de demencia por enfermedad de Alzheimer precoz tiene mayor coincidencia hereditaria. Es decir, es más probable que alguien que tiene demencia por enfermedad de Alzheimer precoz haya tenido a los padres, a los abuelos con un cuadro similar. En cambio, en la demencia por enfermedad de Alzheimer tardía, los síntomas suelen aparecer de manera más lenta, el deterioro es más lento y generalmente es la memoria la que se afecta, ¿sí? Y con el paso del tiempo, recién los otros dominios cognitivos son los que se van deteriorando. Entonces, por buen tiempo, estas personas pueden llevar una vida más o menos funcional, ¿sí? En cambio, estos rápidamente pierden todos sus dominios cognitivos, ¿no? Y más pronto necesitan de supervisión y eh, de ayuda por parte de otras personas. En cuanto al origen de la demencia por enfermedad de Alzheimer, les había dicho que no se conoce aún una causa específica. Sí se sabe que en personas con esta enfermedad ocurren una serie de cambios histopatológicos. De hecho, para hacer el diagnóstico de demencia por enfermedad de Alzheimer en personas vivas, este diagnóstico es por descarte, ya que la única manera de asegurar al 100% que tal persona tuvo enfermedad de Alzheimer es tomar una muestra de cerebro y verla al microscopio. Pero para hacer eso, bueno, la persona debería estar ya fallecida, ¿no? Y estas estructuras que se encuentran son, por un lado, amasijos intracelulares de unas proteínas que se llaman tau y que en un cerebro sano, en una neurona sana, esta proteína es parte constituyente de los microtúbulos. Los microtúbulos son no, son estructuras que conectan el soma, cuerpo de la neurona, con las dendritas. Para hacer una analogía, serían como las vías de un tren. Gracias a estos microtúbulos, las organelas em, eh, pueden transcurrir, pueden intercambiarse, pueden avanzar entre uno y otro extremo de la neurona. Pero por algún motivo que se desconoce, en personas que tienen enfermedad de Alzheimer, estas proteínas tau no terminan
acoplarse bien al microtúbulo y se apelotonan dentro de la neurona, ¿no? Formando estos ovillos no se llaman así ovillos neurofibrilares. Y la estructura del axón se distorsiona. Ustedes pueden ver acá, este es un axón sano y acá pues es un axón enfermo. Es un axón que no permite este intercambio de vacuolas, que no permite que las organelas transcurran entre un lado y otro de la neurona, y por lo tanto, pues la neurona termina muriendo. Esa es una teoría de por qué aparecen este amasijo de ovillos neurofibrilares. Por otro lado, en en el plasmalema, en la membrana celular de la neurona, existe una proteína transmembranar que es la apolipoproteína. Ustedes saben que las proteínas en general pues tienen trozos, ¿no es cierto? Péptidos. Y justamente uno de ellos es el beta amiloide, que son estas partes coloreadas en amarillo. No se sabe por qué tampoco, pero en personas que tienen con enfermedad de Alzheimer, esta proteína es seccionada haciendo a la proteína esta inservible y lo mismo que un fenómeno parecido al que ocurría con la proteína tau, estas fracciones beta amiloides se apelotonan en forma de placas de proteínas beta amiloides. Entonces, estos dos hallazgos, los ovillos y las placas, estos intracelulares y extracelulares, son el sello histopatológico de la enfermedad de Alzheimer. Y es esto lo que se busca en las necropsias en personas que han muerto por una supuesta enfermedad de Alzheimer, ¿no? Para confirmar al 100% el diagnóstico. Pero en personas vivas, repito, el diagnóstico se hace por descarte. Si la persona no tiene factores cardiovasculares, no tiene hipotiroidismo, tiene buenos niveles de vitamina B12, nunca ha tenido TEX, nunca se ha expuesto a sustancias tóxicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que queda es que la demencia que tenga esta persona sea por enfermedad de Alzheimer, ¿no? Esto clínicamente hablando. ¿Hasta acá tienen alguna duda o pregunta? No, doctor. ¿Todo claro? Muy bien. La segunda causa de demencia a nivel mundial es la demencia de tipo vascular. A diferencia de la demencia por enfermedad de Alzheimer, que habíamos visto que su progresión era eh, en curva, una curva progresiva y lenta, descendente. En cambio, en la demencia vascular se dice que la progresión es escalonada. Vale decir, si este es un funcionamiento cognitivo normal, de repente aquí ocurre un evento cerebrovascular que hace que la función cognitiva bruscamente caiga. Nuevamente existe un estabilizador de las funciones cognitivas, pero luego aparece otro evento cerebrovascular y nuevamente caen las funciones cognitivas, ¿no? Y así. Este tipo de progresión, sin embargo, es un poco más aplicable a eventos cerebrovasculares grandes o que toman amplias áreas de tejido cerebral, como en el ejemplo que están viendo ustedes. Pero también existen eventos cerebrovasculares mucho más pequeños. Acá tienen ustedes una imagen de una resonancia magnética donde pueden ver estas áreas numulares, ¿no? Que corresponden a áreas infartadas, pero son áreas mucho más pequeñas. Como ven, son numerosas. Entonces, en este caso, cuando existen infartos lacunares, así se llaman, que se van acumulando a lo largo del tiempo,
la progresión clínica de ese tipo de demencia sí tiene un parecido más grande con la progresión de la demencia por enfermedad de Alzheimer. ¿De acuerdo? Este tipo de demencias, las vasculares, repito una vez más, pues resultan del infarto de tejido cerebral, ¿no? Debido a un evento vascular. ¿En quiénes debemos sospechar que podrían estar teniendo demencias de tipo vascular? Pues en cualquier persona que tenga factores de riesgo vasculares. Personas con diabetes, personas hipertensas, personas con dislipidemias, personas obesas, personas con vasculitis de cualquier tipo, em, personas que, por ejemplo, bueno, en general tienen algún factor protrombótico. Por ejemplo, una persona con una cardiopatía que sabemos que tiene arritmias. Bueno, esas arritmias del corazón podrían enviar émbolos al cerebro y producir también un fenómeno demencial. En el caso de la demencia de tipo vascular, los déficits de las funciones corticales se distribuyen de forma desigual. No es como en la demencia por enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, que se afecta solamente la corteza. En este caso, por ejemplo, aquí si ustedes ven, está afectada la corteza, sí, pero también áreas subcorticales, porque va a depender del área que irrigue la arteria ocluida. En estos casos, especialmente si el área afectada es amplia, pueden haber signos de focalidad neurológica, ¿no? Plegias, paresias. Y bueno, repito una vez más, se debe sospechar esta demencia en pacientes que tengan antecedentes de cualquier enfermedad vascular cerebral. Eso. ¿Hasta acá dudas, preguntas? No, doctor. No, tampoco. Ya. Luego tenemos a la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que de inicio pues afecta a la parte motora, ¿no? Es una enfermedad que produce o temblor o rigidez de la musculatura voluntaria. Sin embargo, se sabe que más o menos alrededor del 10º año de que aparecen los síntomas de la enfermedad de Parkinson, suele sobrevenir también la sintomatología demencial. No se conoce exactamente por qué. Aparentemente están involucradas unas proteínas que se llaman sinucleínas y que tuvieran un rol un poco parecido al que tiene la proteína tau de los microtúbulos, pero no se conoce la fisiopatología de cómo es que realmente ocurre este fenómeno demencial. El patrón neuropsicológico, es decir, el tipo de déficits cognitivos que tiene este tipo de demencia, es muy similar al de las demencias frontotemporales. Una teoría que se postula también es que podría ser que la demencia está causada por el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, es decir, por los medicamentos que se utilizan, porque en ellos se utiliza anticolinérgicos como el viperideno, o se utiliza la levodopa, la carbidopa y el pramipexol, que algunos investigadores proponen que es esta medicación, el uso crónico de esta medicación, que podría favorecer a la aparición de la demencia. Como ejemplo, bueno, acá tienen ustedes a Mohamed Ali, que se sabe que tenía esta enfermedad. Otro tipo de demencia primaria es la demencia por cuerpos de Lewy. Este tipo de demencia em, tiene ciertas características distintas a las otras que hemos mencionado. Un personaje
conocido que se sabe tuvo este tipo de demencia fue este actor estadounidense, Robin Williams. Este tipo de demencia podría ser, no se sabe a ciencia cierta, pero podría ser una variante de la enfermedad de Alzheimer. Em, a diferencia de otras demencias, este tipo de demencia puede presentar fluctuaciones en el nivel de conciencia. Vean ustedes qué desafiante, porque si yo tengo a alguien que tiene síntomas de demencia, pero que además presenta fluctuaciones del nivel de conciencia, pues ahí en lo que yo voy a pensar más bien será en un cuadro de delirium, ¿cierto? Pero en este tipo específico de demencia, la posibilidad de confundir uno con otro es mayor. Además, las personas con este tipo de demencia suelen tener síntomas de Parkinson, ¿sí? Con una intensidad variable, pero la característica es que suelen tener una mala respuesta a la L-Dopa o a la levodopa, ¿no? Que es el medicamento que se utiliza en esta enfermedad. Y otra característica importante es que suelen tener síndromes psicóticos. Pueden aparecer delirios paranoides y alucinaciones. El problema de estas personas es que además tienen una gran sensibilidad a los neurolépticos, es decir, tienen una tendencia muy grande a desarrollar estos efectos extrapiramidales que habíamos mencionado en el tema de esquizofrenia. Con dosis mínimas de antipsicóticos, incluso los atípicos, estas personas pueden hacer distonías agudas de torsión, pueden presentar acaticia, pueden presentar gran rigidez o temblor. Y lo triste de estas personas es que muchas veces al existir sintomatología psicótica, pues se tengan que utilizar antipsicóticos, pero esta gran sensibilidad muchas veces hace que solamente se puedan utilizar dosis muy pequeñas o a veces que realmente no se puede utilizar estos remedios. Una vez atendí a una mujer que tenía esta enfermedad y con 12,5 miligramos de quetiapina hacía distonías de torsión. Para que se hagan una idea, la quetiapina se puede utilizar hasta 750, 900 miligramos incluso de diarias de quetiapina. Y en ella con 12,5, la mitad de una tabletita de 25 miligramos ya presentaba distonías de torsión. Al final, entre el neurólogo y yo, la única solución que encontramos fue darle benzodiazepínicos. Es decir, la mujer seguía con sus alucinaciones, seguía con las ideas delirantes, pero por lo menos la conducta estaba un poco más contenida. Al igual que la enfermedad de Alzheimer, en la enfermedad, en la demencia por cuerpos de Lewy, el diagnóstico final definitivo es post-mortem y se deberían encontrar unas inclusiones intracelulares que se llaman cuerpos de Lewy. Esto a nivel de las neuronas de la corteza cerebral. Y finalmente también dentro de las demencias primarias tenemos a las frontotemporales, que recuerden la demencia por enfermedad de Parkinson tiene este tipo de característica, ¿no? Se parecen bastante. En este tipo de demencias es llamativo que sea la memoria más bien la última en afectarse. Es decir, se afectan otros dominios cognitivos primero y la memoria al final. Esto hace que sea difícil el diagnóstico porque en general lo que llama la atención al principio, más bien, es o son cambios en la personalidad y en la conducta. Acá la persona puede tornarse muy desinhibida, su conducta puede ser inapropiada,
La persona puede tornarse hipersexual, por ejemplo, grosera, soez, o en algunos casos también puede aparecer apatía y abulia, ¿no? La persona se aísla, no habla, se queda quieta, no se relaciona con otras personas. Es llamativa también la afectación del lenguaje. Bien pronto aparecen afasias nominales, por ejemplo. También, como en toda demencia, ¿no? Hay alteraciones en las funciones ejecutivas. La persona no puede planificar, no puede manejar secuencias, tiene dificultades para resolver en general los problemas. Y ya hacia el final de la progresión de la demencia, es recién que la memoria se afecta, ¿no? Dentro de las demencias frontotemporales, tenemos a lo que se llama también la enfermedad de Pick. Antes se llamaban, bueno, este tipo de demencia era la demencia por enfermedad de Pick, pero ya luego se ha visto que hay otros tipos de demencia que se pueden englobar dentro de las frontotemporales, ¿no? Y a la enfermedad de Pick se la incluyó dentro de este grupo. Esto en cuanto a los tipos más comunes de demencias primarias. Recuerden que hay demencias secundarias, ¿no? Por TEC, por intoxicaciones severas por algún tipo de tóxicos, por hipoxia, por infecciones, por ejemplo, una meningitis, pues perfectamente posible que lleve una demencia, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta acá tienen alguna duda o pregunta? No, doctor. ¿No No, más? doctor. Ok. Doctor, disculpe, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Cómo se llama la proteína que se presentaba en la demencia por enfermedad de Parkinson? Sinucleína. Bueno, muchas gracias. Ok. En cuanto a a las comorbilidades de la demencia, recuerden que la demencia es una enfermedad de momento incurable, ¿no? Una vez que se hace el diagnóstico, pues la persona ya arrastra el diagnóstico el resto de su vida. Y si es una demencia de estas con deterioro progresivo, pues probablemente sea la demencia la que después de varios años, pues produzca el fallecimiento de la persona. Pero en ese lapso, en todos esos años en que la persona tenga la demencia, pueden haber comorbilidades. Y son tres comorbilidades importantes que deben conocer ustedes. La comorbilidad de la demencia con la depresión, con la psicosis y con síntomas ansiosos. Cuando la demencia y la depresión coinciden, que por cierto es un fenómeno relativamente común, hasta una de cada 5 personas, es decir, el 20%, pueden presentar síndromes depresivos y de ese 20%, una quinta parte puede tener depresión grave, ¿no? De estas depresiones que muchas veces hay que referir porque, bueno, son síntomas muy, eh, vamos, que eh, evitan que la persona sea autónoma, que donde la persona puede tener clara ideación suicida o que puede intentar suicidarse. Entonces, en estos casos, el tratamiento que se debería hacer es, como en el resto de la población, con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como primera opción, ¿no? Por ejemplo, la fluoxetina. Es súper importante hacer el diagnóstico de la depresión en personas con demencia. ¿Por qué? Y esto especialmente en adultos mayores, porque se ha visto que un adulto mayor con depresión puede tener mucho riesgo de que en los 2 o 3 años siguientes empiece a desarrollar un cuadro demencial. Es como si la depresión tardía, es decir, en una época tardía de la vida, sea el preámbulo del inicio de una demencia. Y por supuesto, una persona
con demencia y deprimida, esa depresión no tratada puede hacer que la demencia progrese de una manera mucho más acelerada. ¿De acuerdo? Y también no olviden que hay cuadros de depresión que simulan demencia, ¿no? Esto es la pseudodemencia depresiva. Recuerden además que si hablamos de personas con demencias y adultas mayores, que puede ser por enfermedad de Alzheimer o una demencia vascular o la causa que fuere, la dosis de antidepresivos que se deberían utilizar, si es alguien de 65 años o más, la dosis a la que se debería apuntar es la mitad de la dosis que se utilizaría en una persona joven. Si la dosis estándar de la fluoxetina es 20 miligramos, en un paciente de 70 años deberíamos, en inicio al menos, pensar en llegar primero a una dosis de 10 miligramos. Sí, eso aplica no solamente a antidepresivos, aplica a antipsicóticos y aplica a benzodiazepínicos. Acuérdense de eso. La demencia también puede acompañarse de síntomas psicóticos, es decir, producir un síndrome psicótico secundario a la demencia. En este caso, las ideas delirantes, que son de este tipo, suelen ser poco sistematizadas. Esto tiene lógica, ¿no? Porque la sistematización implica que la persona tenga una gran capacidad cognitiva, justamente para armar todo ese armazón de hechos, de sospechas, de datos que expliquen la idea delirante. Pero en alguien con demencia, pues no existe tal capacidad. Una persona, por ejemplo, con demencia puede decir, mis hijos me quieren matar. ¿Pero por qué? No sé, me quieren matar. O sea, no hay esta capacidad de poder explicar finamente las causas de esa idea. También son comunes la presencia de alucinaciones. Pueden haber alucinaciones visuales, auditivas, muy estructuradas, es decir, bastante bien definidas y con gran viveza. La persona puede escuchar voces y entender muy bien lo que dicen las voces o ver cosas, ¿no? Ver personas, animales y tener la capacidad de describir muy bien lo que está viendo, ¿no? Hay un hombre barbón con traje azul que viene todas las noches a mi ventana, por ejemplo, ¿sí? Lamentablemente, de haber síntomas psicóticos en alguien que tiene demencia, eso se considera también de mal pronóstico, porque implica que el deterioro cognitivo será más rápido. En estos casos, una primera opción de tratamiento sería utilizar medicación anticolinesterásica, que en un momento más les explico cuál es. Y la segunda opción sería utilizar antipsicóticos atípicos, por ejemplo, risperidona, olanzapina o quetiapina. Recuerden que las personas que tienen delirium pueden tener también síntomas psicóticos, es decir, tener alucinaciones e ideas delirantes. Si la persona con demencia desarrollara un cuadro de delirium, en ese caso el medicamento de primera elección siempre sigue siendo el haloperidol. Entonces, por ejemplo, ¿no? Viejito de 85 años con demencia que se ha fracturado la cadera y les ha hecho un delirium en hospitalización, tienen que utilizar nomás ustedes el haloperidol. ¿De acuerdo? Ahora, esto de utilizar antipsicóticos atípicos eh, tiene sus limitaciones. Esto en relación especialmente a la población adulta mayor, porque en general los adultos mayores ya tienen pues patologías concomitantes. Suelen tener diabetes, suelen ser hipertensos, ¿no? Entonces, como les había explicado en el tema de esquizofrenia, estos medicamentos, la risperidona, la olanzapina y la quetiapina, podrían no ser los más indicados si esta persona adulta mayor tiene esas comorbilidades. Y en muchos casos, igual ante un síndrome psicótico secundario a demencia y en donde no hay delirium,
muchas veces en estos adultos mayores igual y se tendría que utilizar nomás el haloperidol si es que hubieran estas enfermedades metabólicas, ¿no? En donde el uso de estos medicamentos estaría contraindicado. ¿Hasta aquí estamos bien o hay alguna duda? No, doctor. Todo claro, ya. Y finalmente, pues sabemos que la demencia también puede asociarse a síntomas ansiosos. Esto en gran parte porque una persona con demencia tiene muy limitada capacidad para enfrentarse a los cambios o a las frustraciones. De hecho, hay un tipo de síntoma que es la reacción catastrófica, en el cual la persona, frente a algo muy banal, rompe en llanto, en desesperación o se pone furiosa. Por ejemplo, una persona con demencia post-TEC, vamos a suponer un muchacho de 42 años, demenciado, porque se cayó de un tercer piso, que pues pide que le den en la mañana su chompa roja, porque está haciendo frío. Y de repente le dicen, pues no, tu chompa está sucia y se va a lavar, y le dan una chompa verde. Por la demencia, podría ocurrir que este muchacho, bueno, esta persona, empiece a llorar y a patalear y a desesperarse, o se ponga incluso agresivo y lance con objetos al cuidador que le ha dicho que no es posible que le den la chompa roja. Este tipo de reacciones, cuando ocurren, deberían ser tratadas con benzodiazepinas. ¿Por qué con benzodiazepinas? Porque tienen un efecto rápido. Ni modo que yo le dé antidepresivos a una persona así. Sabemos que los antidepresivos tardan 2 semanas o más incluso en hacer efectos. No tiene ningún sentido hacer tratamiento con antidepresivos en este tipo de casos, así puntuales de ansiedad. Entonces, en estos casos se pueden utilizar benzodiazepinas de duración breve, por ejemplo, el lorazepam, por ejemplo, el alprazolam. Sin embargo, si nosotros hacemos el diagnóstico de trastornos de ansiedad que sabemos que tienen curso crónico, por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno de pánico, un trastorno de adaptación, bueno, en ese caso sí podríamos aventurarnos a utilizar un antidepresivo. Pero repito, en el entendido de que ese trastorno es crónico, de larga evolución. Pero repito, para eventos puntuales de ansiedad, ahí lo que corresponde es utilizar benzodiazepinas. Esto porque su efecto será inmediato. ¿Estamos claros, muchachos? Sí, doctor. De acuerdo. Y finalmente nos tendríamos que enfocar en el tratamiento. Lamentablemente en la demencia no se han encontrado tratamientos farmacológicos que hayan demostrado una utilidad importante en el mejoramiento de los síntomas o en el caso de aquellas demencias primarias, en la progresión de la enfermedad. Realmente los resultados pues tienden a ser de mediocres para abajo, ¿sí? Y eso hace que el tratamiento no farmacológico o psicosocial sea más bien el más importante. Entre dar unas tabletas y hacer algunas de las estrategias que ahorita les voy a mencionar, es más efectivo, es más eficiente la estrategia no farmacológica. Ahora, recuerden que habíamos dicho en la anterior clase que existen demencias reversibles e irreversibles, estas irreversibles entre comillas. Es en este tipo de demencias reversibles donde
tratando la causa, podríamos realmente mejorar mucho las funciones cognitivas del paciente o la paciente. Si la persona tiene déficit de vitamina B12 y se restituye, si la persona tiene hipotiroidismo y se le receta levotiroxina, si la persona tiene una hidrocefalia normotensiva y se hace la derivación ventrículo-peritoneal, podemos realmente revertir el deterioro cognitivo. Pero para ese otro 70% de demencias irreversibles, pues no hay tal, ¿no? No se va a poder tratar la causa como tal. Entonces, ¿a qué llamamos tratamiento psicosocial o no farmacológico? O sea, ¿qué tipo de estrategias deberían utilizar ustedes como médicos generales si es que les toca atender a una persona con demencia? Un punto importante es que deben establecer un buen vínculo tanto con el paciente como la familia. Debe haber una comunicación muy fluida. Ustedes, como médicos generales, deben identificar aquellos problemas físicos que requieran pues un tratamiento de parte de ustedes o a lo mejor la referencia a otro colega. Además, ustedes deberían hacer un control del estado psiquiátrico o mental de manera periódica. Dicho de otro modo, deberían ustedes ir evaluando la progresión del deterioro cognitivo de ese paciente. Les había mencionado en la clase anterior el mini mental, ¿no es cierto? El examen o el test de Folstein. Pues hacer el test de Folstein cada 6 meses, por ejemplo. Entonces ahí ustedes tendrían una evaluación objetiva de cómo está yendo la progresión de la demencia. Es muy importante que ustedes aconsejen tanto al paciente como a la familia la realización de actividad física, ¿no? Siempre y cuando no plantee riesgo, ¿no? Para sí mismo, para otras personas. Pero es que la actividad física es fundamental, ya que se sabe que los huesos, al moverse, al sufrir, entre comillas, la presión, ¿no? de la actividad física, generan una hormona que es la osteocalcina, que se constituye en un factor protector del sistema nervioso central, ayuda a la buena salud de las neuronas. Esto está plenamente comprobado en estudios que se hicieron en ratones, pero se sabe que esta misma hormona está presente en el ser humano, ¿no? Entonces, es súper importante que una persona con demencia permanezca activa el mayor tiempo posible. Dentro de lo que se conoce, es importante compartir tanto con el paciente y la familia, pues tratamientos disponibles, ¿no? Hablarles con respecto a justamente el tratamiento no farmacológico y bueno, también mencionarles el tratamiento farmacológico. Es muy importante que recomienden a la familia o refieran a la familia a lugares o a grupos de personas que puedan serles de apoyo. Asociaciones, por ejemplo, de personas con enfermedad de Alzheimer o asociaciones de familiares de personas que tienen demencia. Eso les puede ser de mucha ayuda. En nuestro medio, lamentablemente, es muy común que en personas con demencia sean las hijas o los familiares o las familiares mujeres quienes se encarguen del cuidado directo de la persona con demencia. Y en general, bueno, no digo que todos, ¿no? Pero en general, los hombres, bien, gracias, ¿no? Los hijos varones, bien, gracias. No, pero es que yo trabajo y pues visitan al abuelito o a la abuelita o al papá o a la mamá solamente el fin de semana y ya. Es muy importante que ustedes recomienden a esa familia a que distribuyan el cuidado y la atención a la persona que tenga demencia. Esto para evitar el agotamiento de los cuidadores. Un cuidador agotado no va a dar la misma calidad de atención que alguien que no tiene agotamiento. Y esto, si lo vemos desde el punto de vista más frío, más práctico, esto es algo que incluso a ustedes les va a ayudar a evitarse sobresaltos y en general también a evitarse
complicaciones. Me explico mejor. Supongamos que existe un cuidador agotado, ¿no? De una persona de 85 años con demencia. Normalmente un cuidador no agotado cambiaría el pañal de esta persona por lo menos 2 veces al día. Pero estando agotado el cuidador o la cuidadora, resulta pues que el pañal se lo cambian solamente una vez al día. O supongamos que sea una persona que ya no pueda movilizarse sola, que tengan que hacerle cambios de posición cada 2 horas. El cuidador o la cuidadora agotada podría hacer estos cambios de posición cada 3 o 4 horas. ¿Cuál es el resultado de esto? En el caso de los pañales, tendencia a hacer infecciones urinarias. Y en el segundo, a que aparezcan úlceras de decúbito. En ambos casos, ¿quién va a tener que solucionar todo eso? Pues el médico familiar, es decir, ustedes o el médico general. Entonces, para evitar todo eso y otras complicaciones que podrían aparecer, ¿no? Caídas, infecciones del tracto urinario muy avanzadas, que incluso ya están afectando vías urinarias altas, neumonías, etcétera. Para evitar todo eso, recomienden siempre la distribución de roles. O en último caso, que la familia consiga a un cuidador o cuidadora, un enfermero o enfermera, para que el resto de las personas puedan tener tiempo libre y puedan descansar. También es importante, aunque es duro, no es muy grato hablar de estos temas con la misma persona o con la familia, pero es muy importante hablar sobre cuestiones económicas y legales. Esto especialmente en demencias que se sabe van a ser progresivas, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. La persona debería saber que en algún momento podría no tener la capacidad para poder tomar decisiones. Entonces, cuestiones de deudas, juicios, demandas, eh, decisiones en relación a, por ejemplo, la propia salud. Por ejemplo, esto de la orden de no reanimación o no administrar cuidados extraordinarios o invasivos para prolongarle la vida más adelante, todo esto debería estar claro, ¿no? Para que no ocurra que, pues, años después, la familia no sepa qué hacer en el caso de que el familiar esté intubado en terapia intensiva y los médicos les digan qué hacemos. ¿Seguimos con este tratamiento o intentamos, o mejor dicho, ya no intentamos hacer nada extraordinario para prolongar la vida de la persona? Si eso, si eso la misma persona no dejó claro antes, pues la familia puede entrar en una terrible disyuntiva y no saber qué hacer. ¿Sí? Finalmente, en este acápite, algunos tips o consejos prácticos en el cuidado de personas con demencia. La habitación de una persona con demencia debería estar siempre en un primer piso, es decir, en planta baja. No debería tener que subir o bajar gradas una persona con demencia. Recuerden que las personas con demencia desarrollan torpeza motora. La habitación de una persona con demencia debería ser bien iluminada, no tener alfombras o pisos en los cuales la persona podría tropezarse y caer. Y en general no debería tener muchos objetos, ¿no? Tendría que ser sobria la habitación de una persona con demencia. Los objetos, los utensilios para comer y beber deberían ser de plástico o de peltre. Recuerden que la torpeza motora de una persona con demencia podría hacer que pues dejen caer los objetos y se rompan. Con el paso del tiempo, una persona con demencia puede tener dificultades para abotonarse, desabotonarse y hacer nudos. Entonces, el utilizar vestimenta que tenga velcro, que es como scratch, ayuda a que le sea más sencillo a la persona vestirse y desvestirse. Debido a esta torpeza motora, esta dificultad motora, es importante que en algunas áreas de la casa existan este tipo de barandales o apoyos, ¿no? Para evitar las caídas.
Debido a los problemas de memoria y de desorientación, las personas podrían tener tendencia a perderse, a extraviarse. Entonces, el que tengan una manilla, un collar con los datos de la persona es importante. Actualmente ya hay incluso dispositivos GPS que pueden ayudar en la ubicación de la persona. La persona siempre debería tener acceso a elementos de orientación temporal, calendario, reloj, ¿no? Para evitar la desorientación. No debería estar la persona cerca de o tener acceso a lugares peligrosos, por ejemplo, la cocina o depósitos con sustancias peligrosas. Una vez más, este tipo de elementos en el suelo no deberían existir para evitar que la persona se tropiece. Y lo más importante en el cuidado de una persona con demencia es la cercanía con sus seres queridos. Muchas personas piensan que lo mejor para una persona con demencia es que esté en una casa de reposo. Y la primera opción, no, y mejor dicho, y esa más bien sería la última opción, ¿no? Una persona con demencia debería estar en la casa y recibir el cuidado, la atención y la supervisión en el lugar donde siempre ha vivido. Recuerden que son personas que tienen dificultades para acostumbrarse a lugares nuevos, a personas nuevas. Llevar a una persona con demencia de un día para el otro a una casa de reposo puede ser realmente muy, muy chocante. Pero es cierto, hay algunas personas con demencia cuya conducta es realmente incontenible, que pueden tornarse muy agresivos, cuya conducta puede ser demasiado disruptiva y que pueda escapar a la capacidad de cuidado que tenga la familia. En estos casos, bueno, ni modo, pues sí se puede proponer que la persona sea llevada a una casa de reposo donde, bueno, tenga personal especializado que pueda cuidar y que pueda administrar los medicamentos. Hasta acá estamos claros en el tratamiento no farmacológico o psicosocial de la demencia. Sí, doctor. Ok. Y finalmente, en cuanto al tratamiento farmacológico, que les repito, es secundario, no es tan efectivo, tiene respuestas muy mediocres, la verdad. Se tienen dos tipos de fármacos. Uno, que eran los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que era la primera estrategia terapéutica que se podía utilizar en alguien con psicosis. Esto les había mencionado en la anterior diapositiva. Y por otro lado tenemos a la memantina. Este grupo de medicamentos, los inhibidores de la acetilcolinesterasa, lo que hacen es bloquear a la enzima que destruye a la acetilcolina. En todos los procesos de aprendizaje y de memoria, el neurotransmisor más importante es la acetilcolina. Es decir, por ejemplo, las neuronas del hipocampo, que está en el lóbulo temporal, se comunican a través de acetilcolina. Entonces, ¿qué pasa? La neurona presináptica libera acetilcolina y la neurona postsináptica tiene receptores de acetilcolina donde se pega la acetilcolina y pues se transmite el impulso nervioso. Esa acetilcolina es destruida luego por la acetilcolinesterasa, produciéndose como productos la acetilcoenzima A y la colina. Y por lo tanto se inactiva a la acetilcolina. Entonces, si yo doy un medicamento que bloquea la acetilcolinesterasa, entonces yo ayudo a que exista más acetilcolina que pueda estimular a los receptores postsinápticos de la neurona postsináptica. Existen actualmente 3 medicamentos que cumplen esta función. Tenemos a la rivastigmina, a la galantamina y al donepezilo. En nuestro medio, acá en Bolivia, solamente tenemos de momento al donepezilo. No existen ni rivastigmina ni galantamina. Un tiempo hubo galantamina y rivastigmina hace años, pero pues no hubo mucho mercado y al final pues la retiraron del comercio. El donepezilo está indicado para enfermedad de Alzheimer
entre leve a moderada. Una ventaja de este medicamento es que no tiene hepatotoxicidad, es muy útil en pacientes polimedicados, pacientes que están utilizando metformina, que están utilizando hipolipemiantes, que están utilizando medicamentos para, no sé, levotiroxina y otros medicamentos, pueden tomar además el donepezilo. ¿Por qué se recomienda este medicamento para las demencias leves y moderadas? Porque en las demencias graves se entiende que ya no hay tantas neuronas que puedan ser estimuladas con este medicamento. Haciendo una analogía un poco negra, es como darle de latigazos a un caballo viejo, perdón, un caballo muerto. No tiene sentido, pues ya no hay más que estimular en personas con demencias demasiado avanzadas. Pero en personas con demencias leves y moderadas, el donepezilo parece que por lo menos en algo mejorara la capacidad cognitiva de la persona. Sí, pero les repito que la impresión general es que esa mejoría es muy discreta y a veces realmente ni siquiera ocurre. Generalmente la prueba terapéutica con el donepezilo debe ser de 1 o 2 meses, ¿no? Para poder ver hasta cuánto puede mejorar la persona. Y si no mejora nada, pues es mejor suspender la medicación. Y ojo, este no es un medicamento barato. Se habrán dado cuenta que muchos de los medicamentos en psiquiatría son de los más caros que existen. Y para peor, recuerden que al ser la demencia una enfermedad incurable, pues la persona tendría que tomar años este medicamento. Una tableta de donepezilo de 10 miligramos fácil puede estar costando entre 12 a 15 bolivianos. Y se puede llegar a tomar hasta 20 miligramos de donepezilo. Entonces, si no funciona, pues ¿para qué dar un medicamento tan caro, no? La otra opción es la memantina. Este es un medicamento que evita que se inicie la cascada de la apoptosis neuronal. Sí, es un medicamento que está indicado para las demencias moderadas y graves. Es decir, este medicamento evita que las neuronas se mueran y por lo tanto está más indicado en este tipo de demencias, ¿no? Moderados, graves, moderadamente graves. Puede ocurrir, he visto muchas veces, que se puedan combinar estos medicamentos. Si tenemos una persona con demencia moderada, pues sí, se podría dar se puede dar donepezilo y memantina. El tratamiento sale carísimo, por cierto, pero podría haber una mejoría, por ejemplo, de la conducta, un poco de la memoria, de la capacidad ejecutiva de la persona. Si hay mejoría y hay los recursos, pues adelante, se puede hacer esta combinación. Pero repito, lo más importante, las estrategias más útiles a largo plazo incluso son estas. Y además son gratis, ¿no? Bien, ¿hasta acá alguna duda o pregunta? No, doctor. No. Bueno, entonces con esto hemos terminado el capítulo de demencia. Y ahora vamos a empezar el capítulo de epilepsia. Este es un tema que seguramente lo van a ver con mucha mayor profundidad en su materia de neurología. El motivo por el cual se agregó el tema de epilepsia a la materia de psiquiatría es que existen manifestaciones mentales de algunos tipos de epilepsia que pueden confundirse con trastornos psiquiátricos, puramente psiquiátricos. Entonces, la idea es que ustedes se vayan de la clase em, teniendo en cuenta esto, que pueden haber, entre comillas, trastornos psiquiátricos, pero que en realidad no sean tales, sino que más bien tengan un origen neurológico, específicamente epiléptico. Para hacer el diagnóstico de epilepsia, me voy a referir a los criterios que ha emitido la Liga Internacional contra la Epilepsia en su última revisión del año 2014.
Estos investigadores, estos académicos de la Liga Internacional contra la Epilepsia, toman en cuenta tres situaciones que que pueden producir el diagnóstico de epilepsia. La primera es que una persona haya tenido al menos 2 crisis ictales no provocadas o reflejas con una separación mayor de 24 horas entre ellas. Ojo, acá estoy hablando de crisis ictales, no estoy hablando de convulsiones, por si acaso. Una crisis ictal es una descarga neuronal paroxística de mayor intensidad o de mayor frecuencia de la que debería ser. Cuando esta crisis, estas descargas ocurren en todo el cerebro, ahí puede la persona convulsionar. Sí, pero hay también de estas crisis que toman solamente áreas específicas del cerebro y a esto se llaman crisis focales. Y cuando se refiere aquí a crisis no provocadas o reflejas, se refiere a aquellas crisis ictales que no son esperables. Me explico mejor. Una persona, por ejemplo, diabética, que por error, en lugar de colocarse 15 unidades de insulina, se puso 40, pues a los pocos minutos puede llegar a tener una glicemia, pónganse, de 45. Esa hipoglicemia tan severa podría provocar una crisis convulsiva. ¿Sí? Ese tipo de crisis no cuentan para hacer el diagnóstico de epilepsia, porque se supone que es eh, un evento provocado. O por ejemplo, una persona que ha tenido un TEC, o sea, alguien que por ejemplo se ha tropezado, se ha caído y se ha golpeado contra la acera. Si después de esto ha tenido una convulsión, esto ha sido una crisis secundaria o provocada por el TEC, no cuenta para el diagnóstico de epilepsia. ¿De acuerdo? Es en estas situaciones no provocadas o reflejas y con una duración o con un lapso mayor a 24 horas entre una y otra que recién podría ser incluida dentro de de esta primera opción diagnóstica. En los hechos, la epilepsia se traduce en una tendencia intrínseca del tejido cerebral a desarrollar este tipo de descargas ictales, ¿no? Básicamente esa es la génesis, vamos a decirlo así, de la epilepsia. Entonces, este es el primer caso. El segundo caso, este es un tanto controversial y hay bastantes críticas en los artículos académicos en relación a este criterio. Escuchen. Se trata de que una persona tenga una crisis no provocada o refleja, pero solo una, pero que a juicio de el neurólogo o el médico que atienda a esta persona, a su juicio, él o ella tenga una predisposición o un riesgo de presentar una nueva crisis ictal hasta 10 años a posterior, similar a una persona que ha tenido 2 crisis ictales en el pasado. Voy a explicarme mejor. Cuando una persona ha tenido 2 crisis ictales no provocadas, la probabilidad de que tenga una tercera siempre supera al 60%. ¿De acuerdo? Entonces, para el segundo criterio, quien evalúa a la persona que ha tenido esta primera crisis, debe suponer, debe anticiparse, debe prever que esa persona, por la causa que sea, va a volver a tener otra crisis ictal. Entonces comprenderán ustedes que esto depende mucho, pues, del criterio de la persona que esté evaluando a la persona.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ejemplo podríamos dar para este caso? Por ejemplo, supongamos que tenemos una persona que ha tenido su primera crisis ictal y haciendo los estudios resulta que tiene un tumor en el cerebro, inoperable, grande, y que tiene visos de malignidad además. Entonces el neurólogo que atiende a esta persona dirá, no, este tumor va a crecer, lo más probable es que en cualquier momento vuelva a tener otra convulsión u otra crisis ictal. Entonces ahí, sin esperar a una segunda crisis, como lo manda el primer criterio, directamente el neurólogo puede decir, esta persona tiene epilepsia secundaria a un tumor cerebral. ¿Quedó clarificado el segundo caso diagnóstico de epilepsia? Sí, doctor. Ok. Finalmente tenemos como tercer causa de diagnóstico de epilepsia, el que encontremos un síndrome de epilepsia. Y este, muchachos, es el criterio del cual muchos psiquiatras nos aferramos para poder hacer el diagnóstico de epilepsia, pero también para poder clarificar nuestros diagnósticos justamente de estos que al principio fueron considerados trastornos psiquiátricos y que resulta que no eran tales, sino eran productos de epilepsia. Para entender mejor esto de síndromes de epilepsia, me voy a referir a la clasificación de las epilepsias, que una vez más la Liga Internacional contra la Epilepsia en su última revisión del 2017 ha sacado esta clasificación. No voy a explicar en detalle toda la clasificación porque pues, escapa al objetivo de la clase, pero les voy a decir que dentro de las epilepsias existen aquellas de origen focal, donde es un área de uno de los hemisferios que está descargando de manera anormal. Las epilepsias de origen generalizado, donde ambos hemisferios descargan de manera anómala. Y se habla de orígenes desconocidos y no clasificables. Dentro de las epilepsias de origen focal, pueden haber aquellas que tienen un estado de alerta normal y aquellas que tienen alerta disminuida. En el pasado, y probablemente ustedes todavía lean libros antiguos con la clasificación anterior de las epilepsias, a este tipo de epilepsias se les llamaba epilepsias parciales complejas. Lo de complejo hacía referencia justamente a que el nivel de conciencia no estaba normal, pero en la nueva clasificación se les llama así, con alerta normal o con alerta disminuida. Bueno, pero estas epilepsias focales pueden tener manifestaciones motoras o no motoras. Dentro de las de origen motor, pues no hay mucho problema, digamos, ¿no? Porque se puede evidenciar, uno puede ver estas alteraciones motoras. La persona puede tener automatismos, puede tener crisis de atonía, puede tener clonus, espasmos epilépticos, puede haber hiperquinesia, mioclonía o crisis tónicas. Pero también existen de estas epilepsias focales con manifestaciones no motoras. Y es aquí donde entra la psiquiatría, porque pueden haber manifestaciones de tipo cognitivo, emocional y sensorial. Manifestaciones cognitivas, por ejemplo, ideas delirantes, que se pueden confundir con esquizofrenia. Manifestaciones emocionales, por ejemplo, temor, ansiedad, tristeza, euforia, que se pueden confundir con trastorno bipolar, con depresión, con cualquier trastorno de ansiedad. Manifestaciones sensoriales, por ejemplo, alucinaciones auditivas, visuales, que también se pueden confundir con trastornos psicóticos, ¿no? Por ejemplo, esquizofrenia. Es por este motivo que, que este tipo específico de epilepsias
se pueden confundir con trastornos psiquiátricos. En cuanto a la epidemiología de la epilepsia, se sabe que afecta entre 20 a 40 millones de personas en el mundo. Son muchas personas las afectadas. 3 de cada 4 personas, es decir, el 75% de las personas que tienen epilepsia, tuvieron su primera crisis antes de los 18 años. ¿Qué quiere decir esto? Que aparece a una etapa temprana de la vida. Y si no se hace el respectivo tratamiento, y si son personas que tienen menos de 18 años, esto, por ejemplo, puede llevar perfectamente a una discapacidad intelectual. Dentro de las causas de la epilepsia se reconoce que muchas personas pueden tener antecedentes familiares y las prevalencias de esto pueden llegar incluso al 20%. Es decir, 1 de cada 5 personas con epilepsia puede tener antecedentes familiares de la enfermedad. En personas adultas, la presentación más común son las crisis focales con alteración de la alerta y las crisis tónico-clónicas. Dentro de las causas de la epilepsia se identifican como causas más comunes aquellas relacionadas a factores perinatales, por ejemplo, sufrimiento fetal, trauma obstétrico, cualquier evento que haya hecho que el nacimiento sea dificultoso. Por ejemplo, un desprendimiento prematuro de placenta, un circular de cordón. Esto se puede evidenciar, por ejemplo, en el antecedente de meconio, ¿no? Cuando el producto ha nacido meconiado, es decir, ha defecado dentro del útero, esto ha significado pues, que ha habido un fenómeno hipóxico. Y esto es relevante a la hora de pensar que esa puede ser la causa de epilepsia a posterior. Como no, los TECs pueden producir epilepsia, tanto los TECs cerrados como los abiertos. Ciertas parasitosis, por ejemplo, la neurocisticercosis puede producir epilepsia, como en el caso que ven acá. Y también los eventos cerebrovasculares, ¿no? Vean ustedes qué terrible. Acabamos de ver en el tema de demencias que existe la demencia vascular, pero es que tener demencia vascular también puede producir que la persona tenga tendencia a epilepsia. Es perfectamente posible que un viejito de 80 años con demencia vascular, sobre su demencia, desarrolle epilepsia además. ¿Mm? Para ponerlo en palabras, un poco más estructurado, acá tienen ustedes las causas de epilepsia de acuerdo a la edad de la persona. En el periodo neonatal hasta el primer mes, acá tienen ustedes las causas, como les había dicho, el trauma del parto, sufrimiento fetal, anomalías congénitas, trastornos metabólicos, infecciones, ¿no? Como la meningoencefalitis, la meningitis, pueden producir epilepsia. Hasta los 3 años, todas las causas previas, la enfermedad el síndrome de West, que se manifiesta por espasmos infantiles. Las convulsiones febriles pueden producir a posterior también epilepsia. En la edad preescolar y la adolescencia puede aparecer la epilepsia criptogenética. El trauma obstétrico que ocurrió décadas antes puede ser igual causa de epilepsia incluso en la edad preescolar y la adolescencia. Los TECs, ya les había mencionado, es más común en TECs abiertos, ¿no? Con exposición de masa encefálica, pero TECs incluso leves pueden ser también causa de epilepsia. Yo tuve una vez una paciente que me la derivaron por un trastorno de pánico. De hecho, yo le hice el diagnóstico de trastorno de pánico. En realidad me la mandaron por un síndrome ansioso depresivo. Pero era un trastorno de pánico un poco raro. Para empezar, no respondía al antidepresivo. Y
pasaron las semanas, los meses y la mujer seguía teniendo los trastornos de pánico. Entonces, sospeché que podría haber una epilepsia subyacente y pedí que viniera la madre para que me diera datos del embarazo y del parto de ella. No había ningún antecedente perinatal, pero la madre me contó que cuando la mujer, la paciente, tenía unos 4 años, estaba caminando por una cancha de fútbol y estaban jugando un partido ahí y no se fijaron en la niña que estaba ahí caminando y pues dieron un pelotazo que golpeó a la cabeza de la paciente y además ella se fue de nuca y cayó contra el piso. Perdió el conocimiento por algunos segundos, luego empezó a llorar, vomitó, la llevaron al médico y bueno, no había fractura ni nada, ¿no? Y luego se recuperó la paciente. Pero era un dato muy, muy relevante. Entonces, luego con ese dato hice una prueba terapéutica con carbamazepina y resulta que la paciente mejoró espectacularmente. Entonces, en estos casos, uno se sorprende y dice, bueno, esto no era un trastorno psiquiátrico, era más bien una manifestación de una epilepsia. Cualquier enfermedad degenerativa cerebral puede producir epilepsia. Una persona con enfermedad de Alzheimer puede secundariamente también tener epilepsia. En la edad adulta y joven, pues básicamente se mantienen las mismas causas que en etapas previas. Pueden aparecer epilepsias por tumores cerebrales, pueden haber epilepsias idiopáticas primarias, igual por infecciones del sistema nervioso central, nuevamente las enfermedades degenerativas cerebrales. Y en la edad media y vejez, la enfermedad cerebrovascular, los ACVs, hasta en un 70% de personas adultas mayores con epilepsias, pues se puede deber a ACVs, los TECs, la presencia de tumores y las enfermedades degenerativas cerebrales. Todas estas pueden ser causas de epilepsia. Dentro de los síntomas mentales o trastornos psiquiátricos relacionados a la epilepsia, acá se deben diferenciar aquellos síntomas que ocurren en el momento en que aparece la crisis, que está representado en esta línea como esta imagen. En aquellos síntomas que ocurren inmediatamente antes o algunas horas después de que ocurrió la crisis ictal, y en aquellos síntomas que ocurren entre una crisis y la siguiente, e incluso en aquellos síntomas que no importa en qué momento específico, pueden presentar igual alteraciones mentales. Ya en un momento más les explico cuáles son. Empezaremos con las manifestaciones ictales mentales de la epilepsia. Les recuerdo, ¿no? Esto aplica especialmente a estas epilepsias, les voy mostrando más mejor, focales de origen no motor, acá. ¿Sí? Epilepsias focales de origen no motor, ¿no? Acá. Esto que les voy a mostrar a continuación son síntomas que ocurren en este tipo de epilepsias específicamente. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar automatismos semipropositivos. Los automatismos son muy parecidos a las estereotipias. Son movimientos repetitivos que tiene la persona. Pero a diferencia de las estereotipias, en los automatismos la persona no tiene control voluntario de ellos. Dos automatismos muy comunes son el que la persona empiece a hacer unos movimientos en el pecho o en el abdomen como si se estuviera abotonando y desabotonando un botón, ¿sí? O también en la boca, la persona hace movimientos como si estuviera saboreando algo, como si estuviera chupando una pastilla, un dulce.
Todos estos síntomas, por si acaso, duran lo mismo que la descarga ictal, que suelen ser solamente algunos segundos, por si acaso. ¿Ya? En esos segundos también puede haber cambios de humor. La persona puede tornarse, esto mejor lo voy a comentar acá, puede tornarse sumamente ansiosa. Esta ansiedad puede ser tan intensa que pueda simular, por ejemplo, un estado de pánico. Uy, ¿qué pasó? Una crisis de pánico, mejor dicho. Ah, aquí. La persona puede, por esos breves segundos, tener temor, perdón, tristeza o incluso euforia, ¿de acuerdo? En esos segundos la persona también podría tener síntomas psicóticos, tener alucinaciones visuales, auditivas, olfativas o tener ideas de tipo delirante. Pero la característica de las alucinaciones propias de la epilepsia es que son de tipo estereotipado, es decir, son repetitivas. Si hablamos de alucinaciones visuales, por ejemplo, lo característico es que la persona vea la misma imagen, la misma escena una y otra vez, cada vez que tenga sus crisis ictales. Es distinto a las alucinaciones, por ejemplo, en la esquizofrenia, donde más bien son alucinaciones cambiantes. La persona en un momento puede ver animales, en otro puede ver personas. Algunas veces las voces les amenazan, otras veces las voces pueden hablar entre ellas, o a veces las voces les ordenan hacer cosas. Cambia en la esquizofrenia. En cambio, en la epilepsia es como si la persona estuviera escuchando un disco rayado, si son alucinaciones auditivas, ¿sí? O es como volver a ver la misma escena de una película una y otra vez. Esa es la característica de los fenómenos psicóticos en la epilepsia. Por otro lado, em, puede haber alteraciones de la conciencia, pero de tipo cualitativo. Puede haber desrealización y despersonalización. Esto enmarcado dentro de lo que se llaman los fenómenos crepusculares que se pueden dar en estas epilepsias. También pueden haber paramnesias, por ejemplo, el déjà vu y el jamais vu. Si ustedes recuerdan estos fenómenos, en este caso, la persona siente que ya ha conocido a una persona que está viendo por primera vez o que ya está en un lugar donde nunca antes había estado. Y lo opuesto es el jamais vu, en donde la persona puede estar en su casa y de repente sentir que es la primera vez que está ahí. Y estos fenómenos se pueden dar durante la crisis ictal. También pueden haber pensamientos forzados. De repente la persona pensar algo que puede ser incluso muy absurdo o ilógico. Por ejemplo, la persona durante estos momentos puede pensar algo así como que el elefante con patines y motitas moradas. ¿No? Y todo el tiempo el elefante con patines y las motitas moradas, el elefante con patines y las motitas. Y la persona no saber por qué demonios está pensando en eso de una manera tan repetitiva e intensa durante esos segundos. Comprenderán ustedes que eso se puede confundir perfectamente con un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no es cierto? Entonces, les repito nuevamente, en personas en quienes se sospecha una epilepsia y que tienen este tipo de manifestaciones, es perfectamente lícito hacer pruebas terapéuticas con anticonvulsivantes, ¿no? Y muchas veces ocurre que la persona mejora y ya no, incluso se puede suspender los antipsicóticos, se puede suspender los antidepresivos y solamente dejarlos con anticonvulsivantes. Pueden ocurrir también síntomas inmediatamente antes o inmediatamente después de la crisis ictal. Estos son lo que se llaman los fenómenos periictales.
Estos, como les había dicho, pueden ocurrir 10 minutos antes y hasta 3 días después de ocurrida la crisis. En estos casos, la persona puede estar irritable, puede estar con dolor de cabeza, puede haber incluso ánimo depresivo y pueden haber también estados confusionales. De hecho, es relativamente común encontrar el delirium post-ictal. Por cierto, el tratamiento para este delirium, ¿cuál sería? ¿Con qué manejarían? ¿Con benzodiazepinas o con haloperidol? Hola, esto deberían saber, era parte de su temario. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál sería el tratamiento de este delirium post-ictal? Doc, ¿no sería benzodiazepina? ¿Benzodiazepina? No, porque la única indicación de tratamiento con benzodiazepinas es para deliriums secundarios a síndrome de abstinencia por benzodiazepinas o por alcohol. Un delirium post-ictal se debería tratar con haloperidol más bien. Existe un fenómeno no muy común, se puede dar, que es el el fenómeno de la normalización. ¿Qué es esto? Resulta que a una persona que sabemos que tiene epilepsia, le hacemos un electroencefalograma que previamente había mostrado anomalías y resulta que su electroencefalograma está perfecto, es como si no tuviera epilepsia, pero esta persona se pone loca como una cabra, es decir, aparece una psicosis intensa. A esto se llama el síndrome de normalización del electroencefalograma. Generalmente este fenómeno ocurre cuando se hace tratamiento con anticonvulsivantes modernos. Em, por ejemplo, con el levetiracetam. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de repente la persona estaba, bueno, con su epilepsia, se inicia el tratamiento, la persona mejora de sus crisis, pero paradójicamente empieza a aparecer psicosis. ¿Sí? No es muy común, afortunadamente, este fenómeno. Luego tenemos a los síntomas interictales que ocurren entre una crisis y la siguiente. Acá se pueden encontrar síntomas psicóticos indistinguibles prácticamente de la esquizofrenia, por eso se llama psicosis esquizofreniforme, y también pueden haber cambios en la personalidad de la persona. La persona puede tornarse, por ejemplo, muy desconfiada, muy angustiada, y esto no es que tenga un trastorno de personalidad, o sea, per se, es un cambio de la personalidad secundaria más bien a la epilepsia. Y pueden haber otra serie de síntomas independientemente de del momento en que ocurren las crisis y están en relación, por ejemplo, a los trastornos del humor. La persona puede tornarse lábil emocionalmente. Pueden haber trastornos de ansiedad, por ejemplo, trastornos de pánico, trastornos de ansiedad generalizada. La persona puede tener tendencia a la agresividad, especialmente esto en pacientes que no están recibiendo un tratamiento adecuado. Lamentablemente, un problema común en personas que tienen epilepsia es que no tienen una buena adherencia al tratamiento. Enseguida les voy a explicar por qué puede ocurrir esto. Pero como el tratamiento no está bien llevado, con el paso del tiempo, la persona puede tender a mostrarse muy impulsiva, ¿no? Y en algunos casos agresiva. Puede haber una hiposexualidad, una disminución del deseo sexual. Pueden tener mayor riesgo de suicidio estas personas. Y se sabe que con el paso del tiempo podría haber cambios de la manera de ser de la persona. Se habla incluso de una personalidad epiléptica.
Este tipo de personalidad se caracteriza por una tendencia a interesarse por lo místico o lo religioso, una tendencia a acumular o coleccionar cosas y a escribir mucho. Y dentro de su discurso y de su modo de relacionamiento, se dice que estas personas se vuelven pegajosas o viscosas. ¿A qué se refiere esto? Que la persona tiene tendencia a hablar y hablar y hablar y hablar con respecto a los temas místicos o religiosos y se tornan muy circunstanciales además. Alguien con este tipo de personalidad se puede encontrar con un conocido en la calle y hablarle 20 minutos solamente de un tema específico y a pesar de que la otra persona está claramente pues incómoda o está viendo constantemente su reloj dando a entender que está apurada, la persona sigue y sigue hablando, ¿no? Eso se llama viscosidad. Repito, este tipo de manifestaciones ocurren más que todo en pacientes o en personas que no están llevando un buen tratamiento de su epilepsia, ¿no? El diagnóstico de la epilepsia es siempre clínico. No se hacen diagnósticos de epilepsia con electroencefalogramas, ni con tomografías, ni con resonancias magnéticas. ¿Sí? Es clínico el diagnóstico. Por lo tanto, se debe hacer una buena historia clínica, se deben preguntar los antecedentes. Hemos visto que hay causas perinatales que pueden explicar la epilepsia, entonces hay que preguntar cómo fue el parto, si hubo necesidad de cesárea, cuánto fue el Apgar, cómo fue la apariencia, si nació rosado, morado, si fue necesario utilizar una incubadora. En el área rural existe un término que se llama tuku, que traducido o sea, que traduce, mejor dicho, al espasmo del sollozo. No estoy diciendo que los niños que tengan espasmo del sollozo tengan epilepsia, pero hay algunos tipos de epilepsia que se pueden confundir con espasmos del sollozo. Entonces, en una persona que ahora tiene, no sé, 20, 25 años y que tiene datos compatibles con epilepsia y cuyo mamá o papá nos dice que tuvo TUCU cuando era pequeñito, entonces podría ser un dato sugerente de que pues tuvo la enfermedad incluso desde una temprana edad. Lo mismo con las crisis de ausencia, ¿no? Que es un tipo específico de epilepsia. También habría que preguntar sobre fenómenos de sonambulismo o terrores nocturnos o enuresis o encopresis. Estos son trastornos del sueño, pero y no estoy diciendo que las personas sonámbulas tengan epilepsia, pero es que hay epilepsias que pueden tener manifestaciones en las noches y que aparenten ser sonambulismo o que la persona, por ejemplo, tenga una crisis tipo gran mal en la noche, pero pues no hay recuerdo de esto y la única señal de este fenómeno sea que de repente la persona aparezca mojada, ¿no? Porque ustedes saben que en las crisis convulsivas hay descontrol de esfínteres. En cuanto al estado mental, pues habría que indagar sobre la presencia de alucinaciones, pueden ser, las olfativas son muy sugerentes de epilepsias del lóbulo temporal, los fenómenos de déjà vu, cambios emocionales súbitos, los pensamientos parásitos, la presencia de automatismos. En cuanto a métodos por imagen o estudios de gabinete, el electroencefalograma ayuda al diagnóstico, pero repito, no determina un diagnóstico, porque a pesar de que una persona pueda estar ya diagnosticada con epilepsia, hasta una de cada, bueno, acá dice una de hasta una de cada 5, lo voy a cambiar. Una de cada 4 personas con epilepsia pueden tener un electroencefalograma normal y sin embargo tener epilepsia, ¿no? Las tomografías y las resonancias magnéticas sí son de ayuda para determinar la causa de la epilepsia. Gracias a estos estudios podemos detectar neurocisticercosis, tumores, hidrocefalias,
anomalías estructurales del cerebro que expliquen la causa de la epilepsia. La tomografía por emisión de positrones puede ayudar a delimitar áreas epileptógenas. Esto con miras, por ejemplo, a hacer una cirugía que permita extraer esa área y de esta manera controlar las crisis convulsivas. Este es un ejemplo de un electroencefalograma normal. ¿Sí? Cada una de estas, bueno, en realidad este es déjeme revisar un poquito mejor. Sí, está bien. Este es un electroencefalograma normal. Cada una de estas líneas es una derivación, ¿no? Es decir, traza la actividad eléctrica entre dos electrodos que se colocan en ambos hemisferios cerebrales de una persona. Como verán, cada línea tiene su propia amplitud, tiene su propio ritmo, eso es normal. Lo anormal, un tipo de trazado anormal, es cuando estos trazados se uniformizan. Este no es un electroencefalograma puro. En realidad este es un polisomnograma. Estas sí son ondas cerebrales, lo mismo que estas y estas, pero acá tienen ustedes un trazado del electrocardiograma, aquí tienen un electrooculograma, ¿no? O sea, estos trazados en conjunto se llama polisomnograma. Pero de todas maneras, en los trazados cerebrales, que serían estos y estos, vean como que súbitamente todas las ondas cerebrales empiezan a tener la misma frecuencia y la misma amplitud. Eso es anormal. Esto es una crisis ictal desde el punto de vista electroencefalográfico. Pero podría ocurrir que, pues, por el azar, solamente se detecte o se empiece a hacer el trazado desde aquí. Entonces no se podría detectar la crisis ictal. Por eso es que pueden aparecer electroencefalogramas normales, a pesar de que la persona tenga epilepsia. Finalmente, simplemente para dar una pincelada del tratamiento de las epilepsias, porque repito, esto lo van a ver con más calma en neurología. El tratamiento de las epilepsias se hace con anticonvulsivantes. Acá tienen ustedes una lista de anticonvulsivantes. Algunos de ellos ustedes ya los conocen porque además son estabilizadores del estado del ánimo. Tienen a la carbamazepina y a la oscarbamazepina, al ácido valproico, a la lamotrigina y al topiramato, que son también estabilizadores del ánimo, ¿no? Dentro de los principios básicos del tratamiento de la epilepsia, es importante saber que se debe subir y bajar la dosis lentamente. Subir lentamente para evitar efectos secundarios y disminuir lentamente para evitar estatus epiléptico. La única indicación para una suspensión súbita de la medicación anticonvulsivante es cuando hay alergia. Y obviamente inmediatamente hay que referir a la persona con el neurólogo para ver qué medicación alternativa va a recibir, porque habiendo suspendido bruscamente, existe el riesgo de que la persona desarrolle estatus epiléptico. En general se prefiere la monoterapia, es decir, utilizar un solo anticonvulsivante. La duración del tratamiento debe ser de entre 2 a 5 años, no es corto el tratamiento. La familia y el paciente deben saber cómo se toma la medicación, cuáles son los efectos secundarios que pueden existir. Recuerden que la carbamazepina induce a las enzimas hepáticas, es decir, que si la persona está tomando antidepresivos, anticonvulsivantes, antipsicóticos, podría ser necesario subir la dosis de estos medicamentos si además se utilizan si se utiliza carbamazepina, ¿no? Porque el hígado metaboliza más rápido esos medicamentos inducidos por la carbamazepina. Dentro del tratamiento de la epilepsia es perfectamente posible combinar el tratamiento con antipsicóticos, con antidepresivos y con benzodiazepinas. Si hay síntomas psicóticos, use antipsicóticos. Si la persona tiene crisis de ansiedad o tiene depresión, use antidepresivos. Si hay síntomas ansiosos, se pueden utilizar benzodiazepinas. ¿Sí? El tipo de esquema terapéutico es
muy similar al que se utilizaría con una persona que no tiene epilepsia. Recuerden, eso sí, entre los antidepresivos, el antidepresivo que está formalmente contraindicado en la epilepsia es el bupropión, porque baja demasiado el umbral convulsivo. ¿Sí? Acuérdense de eso. Y se dice que la epilepsia estaría resuelta cuando pasan 10 años sin ninguna crisis ictal, estando 5 de ellos sin ninguna medicación. Y ya, con eso hemos terminado el tema de epilepsia. No sé si les queda alguna duda o pregunta. No más. Bueno, entonces con eso hemos terminado. La siguiente clase vamos a empezar con los trastornos relacionados al consumo de sustancias psicoactivas. Vamos a hablar de drogas, básicamente. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase. Recuerden revisar sus notas en el A5 que coincidan con el PDF que les he enviado, ¿no? Cualquier duda o pregunta, escríbanme al chat de acá del Teams. Las personas que están con amarillo eran personas que habían puesto 2 grupos distintos. Entonces revisen eso también, por favor. Nos vemos entonces el siguiente jueves. Que tengan un buen fin de semana largo. Doctor, Igualmente, doctor, gracias. Gracias, Listo. Doc. Hasta luego. Hasta luego. Doctor, Dígame. buenas noches. Ah, ya. Sí, ¿Perdón? dígame, Sí, es Hugo. que yo no puse 2 grupos distintos, yo puse un solo grupo y mi nombre está con rojo y igual tengo una pregunta acerca de mi nota. Dígame. La verdad es que quisiera revisar mi examen, doctor, por favor. Ah, ya. ¿Cómo le hacemos? Ya, no, llámeme usted en un ratito que cierre esta sesión y voy a abrir el formulario del examen y le voy a mostrar su examen, ¿le parece? Por favor, muchas gracias. Ya, entonces cierro esto. Me llamen en unos 5 minutos, llámeme. Bueno, muy Doctor, amable, doctor. Sí, Sí. dígame. yo me fijé no sé, la verdad no me acuerdo si puse o no, pero ya sí estoy en el grupo C. ¿Y está su Estoy nota en el amarillo. grupo C? Sí, Ah, ya, si está su nota en el grupo C y está en el C, no hay problema. Pero seguramente en los grupos puso otro grupo extra entonces. Pero bueno, no hay problema si está en el C donde corresponde. está bien, gracias, doctor. Listo, hasta luego.